Un cordial saludo a los estudiantes de la cohorte 1 y 2 de la Maestría Virtual en Lectura y Escritura, de los profesores, a los profesores que se han conectado a esta sesión, muy buenas tardes, a los invitados, muy buenas tardes, y a nuestro queridísimo Mauricio Vázquez, que será nuestro expositor de esta tarde. Esta lección inaugural de la Maestría Virtual en Lectura y Escritura, denominada La Fanfarria Farragosa, un acercamiento a la vida y obra de León de Grey, es, como ustedes leen allí, un proyecto transmedia. Con esta lección inaugural nosotros queremos mirar cómo se insertan en nuestra maestría la lectura transmedia, en este currículo que es tan novedoso y sobre todo tan retador. Es así como una de las competencias a desarrollar con esta inserción de la transmedia en nuestro currículo es crear estrategias de enseñanza, de promoción y gestión de lectura y escritura con base en las tecnologías transmediales. Este énfasis que propone la maestría explora los potenciales de los géneros transmediales en el desarrollo de estrategias que propicien formas multimodales de lectura, escritura y creación, proporcionando a los estudiantes elementos para el diseño de proyectos y estrategias que se valgan de recursos y plataformas analógicas y digitales en la dinamización de contenidos e interacciones a través de medios diversos. Para lograr este propósito, se introducen a los estudiantes en el estudio de perspectivas tanto teóricas como metodológicas asentadas en los ámbitos contemporáneos de la multimodalidad, la intermedialidad y la transmedialidad, que es el tema que inauguran próximamente con la profesora Lorena Avilés. En este momento nos acompaña entonces el profesor Mauricio Vázquez Arias. El profesor está terminando en la Universidad de Caldas su doctorado en diseño y creación con la tesis Diseño Transmedia para experiencias de apropiación de archivos culturales. Es decir, absolutamente pertinente su tema de tesis con nuestra línea de énfasis. En la Universidad de Manizales, el profesor hizo una maestría en educación humano. En la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, hizo una especialización. Su pregrado fue en la Universidad de Caldas en Filosofía y Letras. Mauricio ha sido coordinador de la maestría en comunicación transmedia, además fundador y creador de esa maestría, de un laboratorio muy bello, muy revolucionario en EAFIT que se llama Media Lab, y del área de cibermedios del pregrado en comunicación social. Y también tiene su ADN, entonces, como les decía, en nuestro énfasis de géneros transmediales. Mauricio ha escrito mucho con el profesor Diego Fernando Montoya y con otros colegas relacionado con riesgos y potencialidades del uso de las tecnologías, de la información, de la comunicación en la vida cotidiana. Escribió con otros colegas como el profesor Harold Gili, modelo y conceptualización para la implementación, laboratorios sociales comunitarios en el contexto de los corregimientos de Santa Elena y San Cristóbal, creo que ha sido una de sus campañas. Con el profesor Diego Montoya también escribió cotidianidades transmitidas en el ciberespacio. Con el profesor voy dejando entrar personas, perdón. Bienvenido, profesor Alex, bienvenido. También ha escrito sistemas intertextuales, transmediales, exploraciones conceptuales y aproximaciones investigativas. Mauricio también ha escrito con Ana María López Rojas, producción social del espacio público y hermenéutica de la vida urbana, y modelo de sistema transmedial aplicado a la enseñanza de la literatura. Es decir, además de otras obras, porque no todas las puedo leer. Tenemos entonces un invitado que se las ha visto con la lectura, se las ha visto con lo que nosotros pensamos todo el tiempo en relación con la enseñanza, promoción y gestión de la lectura y la escritura. Entonces, Mauricio, yo te quiero agradecer muchísimo este apoyo
no en este momento, desde el 2017 que empezamos a soñar esta maestría, esta aventura que ya nos tiene en la realidad. Entonces quiero decirte que gracias por este gesto, por acompañarnos hace rato y muy bienvenida. Bienvenida a tus ideas, tu creatividad enorme, tu juventud arrolladora con todos tus proyectos. Aquí te lo recibimos con mucho cariño. Quiero señalar además que esta lección inaugural pues es una puerta abierta a preguntas, a ideas, y que al final, cuando Mauricio termine su intervención, tendrá unos minutos para tratar de resolver ideas, o si no, ustedes las van dejando en el chat y haremos una pequeña conversación de 10 minutos los que quieran intervenir. Mauricio, esta pantalla, estas personas, esta imagen es para ti. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Sonia, por la generosa presentación y por la invitación a estar pues, en justamente el proceso de construcción de lo que es ya esta maestría en lectura y escritura. Creo que simplemente señalar dos cosas. La mitad de mi corazón se quedó en una biblioteca, la biblioteca de la Casa de Poesía Fernando Mejía Mejía, donde fui empleado por primera vez. Creo que uno de los trabajos más emocionantes que he tenido en mi vida, que fue el ser bibliotecario y promotor de lectura y escritura en esa biblioteca. Y otro de los aspectos que creo que es importante, además de ser poeta frustrado, es que he tenido la posibilidad de participar en el diseño del Salón de Nuevas Lecturas de la Fiesta del Libro y la Cultura desde el 2000, en los años 2017, 2018 y 2019. Eso creo que permite situar, y creo que esto es importante para los asistentes y para los estudiantes, que mi reflexión es una reflexión que está anclada no solamente al trabajo investigativo y al trabajo teórico, sino además a actividades concretas de promoción de lectura y de escritura. Voy simplemente a mencionar que vamos a tener dos momentos de la presentación. Un momento que está asociado a un texto que quiero compartirles de reflexión inicial sobre la base de una metodología, un encuadre metodológico con el que he venido trabajando hace algún tiempo y que sirvió para la estructuración, el desarrollo y la implementación de la estrategia que denominamos la fanfarria farragosa. Digamos, ese planteamiento metodológico parte de, digamos, una mirada inaugurada por el profesor alemán Siegfried Zielinski, denominada Arqueología de los Medios, que consiste básicamente en hacer revisiones comparativas sobre la historia de los medios, de la producción comunicativa, como base para el desarrollo de proyectos creativos. Entonces, en esa línea, la primera parte de la presentación va a estar dedicada a los referentes, a explicitarles los referentes y como los supuestos teóricos en esta perspectiva o en esta aventura que nos permite la arqueología de los medios, citando o, digamos, abordando un caso particular en el ámbito del barroco hispanoamericano. La segunda parte de la presentación la voy a dedicar a relatar lo más rápidamente posible que pueda el conjunto de la estrategia transmedia y, digamos, los productos, mostrarles algunos de los productos y algunos de los resultados de la implementación de la estrategia. Entonces, sin más preámbulos, voy a iniciar con mi presentación. El conjunto de planteamientos que verán a continuación parten básicamente de una premisa: la noción en boga de lectura y escritura, a través de la cual se institucionalizan programas de promoción, de formación, incluso de investigación, en la actualidad ha sido sustancialmente mutilada. Esto sí se le considera en relación con los acervos de la formación y de la praxis humanística que se perfilan desde el pasado y que se proyectan en nuestro presente inmediato.
esa mutilación o esa sustracción de materia puede deberse a varios asuntos. Uno, la necesidad de especialización de algunas vertientes de los estudios del lenguaje que en su esfuerzo de convertirse en ciencia han delimitado el componente de los modos de registro de nuestra experiencia del mundo, concentrándolo básicamente en, digamos, la escritura en su sentido gráfico o textual, deslindándose al mismo tiempo de otras formas comunicacionales que se han configurado en la práctica humana y que han dado lugar a la diversidad de formas de experiencia estética en las que nos movemos como especie. Hay un aspecto, digamos, adicional que tiene que ver con las limitaciones técnicas que vivimos por mucho tiempo como cultura y como sociedad para la reproducción y la circulación, por ejemplo, de formas culturales de carácter visual, de carácter sonoro, entre otras cosas, por la, digamos, el menosprecio que recibió la cultura de la imagen, soportada en teorías de la imagen inspiradas en filosofías de corte, por ejemplo, platónico, que lo asociaban básicamente con el engaño y la falsedad. Y hay un tercer aspecto que tiene que ver con los modos de organización y segmentación de los conocimientos que han dado origen a nuestras instituciones universitarias. Por contraste, creo que es importante señalar que nos encontramos en una época que reclama desde lo disciplinar una aproximación distinta al problema de la expresividad y de la comunicación humanas. Por ejemplo, a través de y gracias a el desarrollo de campos como los estudios visuales, la literatura comparada, los estudios mediáticos comparados, los estudios sobre software, sobre juegos y videojuegos y más recientemente los estudios inter y transmediales. En segundo lugar, nos encontramos en medio de un siglo que, pese a algunas condiciones socioculturales de acceso que hemos vivido de manera más intensa justamente en el contexto de la pandemia, pese a esas condiciones, nos encontramos en un momento en donde podemos reproducir y acceder a la circulación de grandes volúmenes de información a través de redes, de los medios digitales, y tenemos en nuestros computadores un gran metamedio que es capaz de contener y de producir desde imágenes hasta sonidos, pasando por imágenes de carácter tridimensional. Les pido, por favor, que apaguemos micrófonos hasta la sesión de preguntas. Muchas gracias. Finalmente, estas condiciones particulares, tecnológicas y de recepción han creado unos hábitos, unas formas de... Mauro, está silenciado. Mauro, discúlpame, está silenciado tu micrófono. Ábrelo, por favor. Tu micrófono, Mauro. Ahí está. Gracias, Mauro. Decía que nos encontramos en un momento histórico en donde esas condiciones tecnológicas han creado unos hábitos de consumo cultural, unas sensibilidades, gracias a las cuales las nuevas generaciones demandan la pluralidad expresiva como un componente fundamental para nutrir sus experiencias vitales, sus formas de pensar y de leer el mundo en un sentido amplio. Ahora bien, ¿cómo ampliar esa visión? ¿Desde qué referentes, desde qué puntos de partida? Yo creo que basta con asomarnos a nuestro propio mundo, al mundo cultural latinoamericano, usando el periscopio de la historia y los lentes de la arqueología de los medios, para encontrar diversos ejemplos que validan la idea hoy necesaria de una lectura y escritura multimodales. Sobre todo, entendiendo los imperativos que, como les decía ahorita, se fijan en el contexto de las culturas mediáticas contemporáneas. Les propongo entonces que me acompañen en un corto y apretado viaje al hiato cultural y civilizatorio que constituyó para el mundo americano el proceso de conquista y colonización españoles, con el fin de descubrir
juntos un referente que inspiró los modos de hacer que soportan la estrategia transmedia que denominamos la fanfarria farragosa. La fanfarria, simplemente para anticipar, ya lo detallaremos en la segunda parte de la presentación, es un proyecto colaborativo y de co-creación que celebra la vida y la obra del poeta colombiano León de Greiff y que busca, de alguna manera, poner en juego público esas dimensiones de la obra literaria, de la obra poética de León, tanto como algunos aspectos de su contexto biográfico. Hago estas aclaraciones, la de mirar a la historia, mirar a través de la historia, mirar a través de los lentes de la arqueología de los medios, para situar, como les mencionaba hace un momento, pues la visión desde la cual amparo y articulo las ideas y las prácticas que desarrollo, que es la arqueología de las tecnologías de pensamiento y de expresión, o la arqueología de los medios, centrado específicamente en Hispanoamérica. Creo que es importante hablar de la arqueología no solamente en el sentido, digamos, tradicional de la arqueología, sino una arqueología retroproyectiva. ¿Eso qué significa? Pues que nosotros tenemos la posibilidad de ir a la historia para obtener ideas lógicas, para entender modos de hacer de momentos anteriores al nuestro y de esa manera proyectar el presente y el futuro de nuestras prácticas. Dicho en otros términos, lo que he hecho en mi trabajo es básicamente irnos a la historia para encontrar provocaciones y pretextos que nos permitan encontrar otros modos de hacer en el presente. Voy a llevarlos entonces y llevarlas a este contexto, siglo XVI, XVII, en donde se establece o se instala el virreinato de la Nueva España en el ámbito de lo que hoy es la nación mexicana. La, digamos, fundación reciente en ese contexto de los colegios mayores y de las universidades generaron un ambiente intelectual efervescente y bastante estimulante, animado entre otros por el espíritu holístico e integrador de, digamos, los intelectuales que hacían parte de la Compañía de Jesús por los jesuitas, propiamente, que fueron más adelante expulsados también de los territorios del Imperio Español. Se trataba de misioneros estudiosos de los mundos oriental, occidental y ahora, en, digamos, este contexto del mundo americano. Ellos tuvieron la capacidad, de alguna manera, de intentar conectar la doctrina cristiana con una comprensión, como les decía, holística de el taoísmo, de los mundos y la historia del mundo azteca con la egiptología, en una visión bastante singular. En este mundo, y gracias a esa visión holística, empezaron a coexistir en el mismo espacio discursivo y cultural diversidad de ideas y de prácticas, que iban desde el hermetismo y la cábala, provenientes, entre otros, de la popularización de la filosofía de Raimundo Lulio, la magia natural, que no era ni hechicería ni nigromancia, sino una forma de conocer el mundo inspirada en la obra del también jesuita Athanasius Kircher, ocupada básicamente de la revelación y manipulación de los secretos de la naturaleza a través de artefactos y artificios de todo tipo. Esta es una imagen, un grabado que está en una de sus obras, la Musurgia Universalis, ocupada del problema del sonido, en donde muestra a través de estas gráficas los mecanismos de funcionamiento, por ejemplo, de dispositivos como las estatuas parlantes presentes en el mundo clásico e incluso que se extendieron hasta el mundo del siglo de las luces, hasta el siglo XIX. También, digamos, otro de los aspectos que empezaron a combinarse y que se encontraron en este ámbito tenían que ver con el interés creciente por la egiptología, que, digamos, el mismo Kircher
va a desarrollar a través de un tratado muy, digamos, leído en la época y altamente alabado por la intelectualidad de la época, que es, digamos, Oedipus Aegiaticus, que se concentra básicamente en el descubrimiento de una supuesta sabiduría encubierta en los jeroglíficos egipcios y que luego empieza a ser traducida al mundo occidental como una forma de expresión y de creación lexivisual que va a dar lugar a la cultura emblemática y a la literatura o a la creación emblemática, que van a ser parte, además, fundamental de los proyectos alfabetizadores en el Nuevo Mundo, a través de la conexión justamente entre palabra e imagen por medio de una serie de alfabetos gráficos. En este contexto, entonces, además, empiezan, y el mismo Kircher lo hace, y el mundo criollo empieza a hacerlo también, empiezan a conectarse, por ejemplo, los modos de representación gráfica y visual del mundo egipcio con los del mundo de las culturas originarias americanas, en particular con el mundo aztec. En el lado derecho de la pantalla estamos viendo en este momento una imagen del Codex Ixtlilxóchitl que recoge buena parte de la historia de los pueblos originarios mexicanos. Entonces, nótese cómo en este contexto, digamos, se dan encuentros, cruces de mundos, cruces de caminos que no podían sino dar lugar y producir un tipo de intelectuales como el que nos va a ocupar enseguida. Es el caso de Carlos de Sigüenza y Góngora, un criollo, es decir, un hijo de españoles nacido en tierras americanas, cuya sensibilidad, erudición y curiosidad llevaron su, digamos, búsqueda intelectual al mismo tiempo por los caminos de la matemática, de la retórica, de la arqueología, de la astrología, mezclada en ese momento con lo que hoy concebimos como astronomía. Don Carlos de Sigüenza y Góngora, nacido en 1645 y muerto en el año 1700, atraído por el talante y la fama intelectual de los jesuitas que mencionaba hace un momento, decide embarcarse en la carrera sacerdotal a la edad de 15 años, permaneciendo en ella, aplicado por algo más de 7 años y medio exactamente, a la teología y a lo que hoy concebimos como estudios humanísticos. Una o varias escapadas nocturnas, no se sabe con precisión, a la ciudad de Puebla, le merecieron la expulsión definitiva de la Compañía de Jesús el 3 de agosto de 1667, un hecho que marcaría amargamente su biografía y que revelaría algunos rasgos del temperamento de nuestro personaje. Un sujeto estudioso pero aventurero y rebelde, un tanto irascible y luego de su expulsión bastante resentido. Luego de este episodio, Sigüenza continuará sus estudios en la Universidad de México, dedicándose a la canónica, al mismo tiempo que a la historia, a las matemáticas, a la astronomía, y en esa institución se hará más adelante profesor, dicen las malas lenguas, que no muy comprometido por sus múltiples ocupaciones, investigaciones y curiosidades. Dentro de sus aficiones se interesó por la historia y el estudio de las lenguas indígenas, dominando al parecer el náhuatl. Adicionalmente, su avidez de conocimiento despertó en él un placer por la colección de códices, archivos, antigüedades y piezas del mundo indígena, así como por instrumentos ópticos y de medición de diverso tipo, contando con tan buena suerte que le fueron legados los documentos y archivos del castizo Fernando Alba Ixtlilxóchitl a través de su hijo Juan de Alba Cortés. Él recibe, digamos, el trabajo de recuperación de códices y un intento de construcción de la historia de los pueblos originarios mexicanos, y, digamos, ese archivo, a través de Juan de Alba Cortés, de su hijo, le es legado y al final va a ser parte de su gran acervo de investigación y de trabajo. En ese archivo se encontraban documentos pictográficos, comentarios, transcripciones, manuscritos originales
de los antiguos pobladores mexicanos. Ese interesante cóctel biográfico y circunstancial dará lugar a una de las obras más interesantes de la época barroca novohispana. Se trata del teatro de virtudes políticas que se escribe en paralelo al Neptuno alegórico de Sor Juana Inés de la Cruz y se produce en un mismo contexto histórico que voy a intentar rápidamente explicitar para llegar al punto que me interesa, y es la configuración de un modo multimodal de lectura y escritura ya en el contexto mismo y en el seno mismo de lo barroco. Si nos quedáramos con la noción librocentrista y textualista de lectura y escritura, perderíamos la posibilidad de entender el sentido amplio de esta obra y el talante intelectual y creativo de su autor. Según Antonio Lorente, abro comillas, su reto consiste en trasladar al lenguaje escrito la disposición artístico-simbólica del arco, y ya les voy a contar de qué se trata. El texto escrito surge así con el decidido afán de hacer posible el tópico horaciano, ut pictura poesis, así como en la poesía es en la pintura, con las dificultades que conlleva la armonización simultánea de distintos códigos estéticos. Hasta ahí la cita de Antonio Lorente. Para plantearlo de manera sintética y más o menos cercana, se trata de un texto ekfrásico, es decir, de la descripción textual de un conjunto visual que además es diseñado y compuesto por el mismo autor con altos componentes simbólicos para ser dispuestos en una estructura arquitectónica inicialmente figurada en el texto, pero que luego se materializará efectivamente haciendo gala de un amplio conocimiento, tanto histórico, el de los mundos indígenas, como mitológico, proveniente del mundo latino y a su vez del mundo griego, y de una erudición que servirá de marco justificatorio con densas intenciones morales y políticas. Por otro lado, el teatro de virtudes políticas es una suerte de manual, de guía, con lineamientos estéticos y conceptuales, así como con algunas instrucciones que servirán de guía para un proceso constructivo, artesanal y artístico. Es el guión técnico, para decirlo de otra manera, de una gran performance y un montaje expositivo ejecutado por múltiples artistas, entre los que se encuentran pintores, arquitectos, escultores, que daría lugar a lo que, según Vincent Martin, podría asimilarse a una suerte de instalación interactiva multimedia para usar los descriptores de nuestra época. Pero sigamos dando contexto y expliquemos un poco más la razón de estos calificativos, el momento y la situación histórica en la que se dieron. El contexto es un encargo que está orientado al recibimiento bajo las lógicas de lo que se conoce como la fiesta barroca del conde de Paredes y marqués de la Laguna. El nombre es mucho más extenso, esta es una abreviatura simplemente, así como de su esposa María Luisa Manrique de Lara, quien haría su entrada solemne en el mes de noviembre de 1680 a través de un complejo ritual y político que lo emplazaría como virrey de la Nueva España, siguiendo la tradición romana del triunfus, que era básicamente un recibimiento militar que se hacía a los emperadores luego de las victorias en sus procesos, digamos, de conquista. En este contexto, imitando esta práctica, se prepararon dos estructuras arquitectónicas efímeras, una, como les decía ahorita, encargada a Sor Juana Inés de la Cruz y que va a dar lugar a este trabajo, el Neptuno alegórico, y otra a Sigüenza, titulado El Teatro de Virtudes Políticas. Hay una edición muy bella que está en esta colección Ayacucho, que cuidó Ángel Rama, en donde encontramos buena parte de la producción de Sigüenza. La función entonces de estas estructuras era servir de centro simbólico al complejo ritual de la entrada del virrey, cuyo encargo era realizado a través del cabildo local a eruditos de reconocida trayectoria provenientes del clero, como en el caso de Sor Juana Inés, o de las instituciones universitarias, como en el caso de Carlos de Sigüenza, que hacían gala de atributos como la erudición, el ingenio y la agudeza. Todos estos tres conceptos, de alguna manera, abordados en tratados de retórica fundantes, digamos, de la estructura y de las lógicas de formación de la época. Este ejercicio implicaba
la estructuración de un programa simbólico o iconográfico, transversal, como les decía ahorita, a todo el conjunto de la fiesta y que servía como su motivo articulador, teniendo, como indicábamos, una pieza central, un arco del triunfo. Esta estructura tenía un carácter efímero, esto es, se construía con materiales poco nobles, papel maché, cartón piedra, estuco, esto para dar la impresión de volumen y simular materiales duraderos como el mármol y como el bronce. Estas estructuras duraban lo que duraba la fiesta, entre 3 días y una semana aproximadamente. Incluso hay relatos de fiestas que se aguaron literalmente porque al caer la lluvia sobre ellos terminaban rápidamente disueltos. Luego de ese proceso, de esa celebración de 3 días y hasta una semana, se desmontaban y se reutilizaban como estructura para otros eventos y para otros festejos. El programa simbólico se ejecutaba a través de una serie de formas lexivisuales, es decir, gráficas y textuales, detalladas en libros canónicos para la formación retórica universitaria. Se detallaba el procedimiento de composición, la lógica y la tradición en boga para tomarla como acervo y como base de las nuevas composiciones. Uno de esos tratados, que es muy interesante y que apenas están empezando a ver algunas traducciones parciales, se llama el Catalejo Aristotélico de Manuel Tesauro. Es probable que tenga algo que ver en el ámbito de las ciencias de la información con los tesauros como mecanismo de organización y estructuración de contenidos y de información. Entre las que encontramos empresas, es decir, símbolos heroicos, emblemas, que son símbolos morales, jeroglíficos, que son símbolos doctrinales, así como ornamentos fabulosos, llenos de un bestiario fantástico, alegóricos y metafóricos. En pantalla ustedes están viendo un ejemplo de estas construcciones emblemáticas que, organizadas en conjunto y atravesadas por un motivo, iban a organizar o a ser parte más bien de la estructura arquitectónica tipo arco triunfal que va a ser parte central de la fiesta barroca. La razón fundamental por la que se realizaba este tipo de encargos a personajes como Sor Juana Inés y Carlos de Sigüenza era justamente por el conocimiento, en el primer caso autodidacta, en el caso de Sor Juana Inés, y en el segundo, obtenido en la formación académica que mencionamos hace un momento, de los procedimientos retóricos y el entrenamiento en las habilidades literarias y artísticas que permitían la composición de dichas piezas alegóricas, en las que se involucraban, entre otros, un lema o mote, una imagen o símbolo y un epígrafe compuesto a través de distintas métricas de carácter poético. Adicionalmente, el autor comisariado debía tener un conocimiento de la tradición mitológica clásica, de la historia, de la biografía de los homenajeados, en este caso el conde y de su esposa, de las formas arquitectónicas y estilos usuales en estos eventos, así como elementos de teoría pictórica y escultórica que permitieran orientar la ejecución de la pieza al lado de artesanos y artistas locales. Esta es una de las pocas, digamos, imágenes que representa en conjunto la fiesta barroca en Hispanoamérica. Esta es una imagen de la entrada del arzobispo Morcillo en el Perú. Es una representación de 1718, pero da cuenta un poco de la estructura y de la lógica de la fiesta barroca. En el fondo, a la derecha de sus pantallas, ustedes pueden ver un arco triunfal con los tableros que contenían emblemas y, digamos, otros tableros que tenían otra serie de inscripciones y relaciones de carácter mitológico y de carácter histórico. En este sentido, entonces, desde el punto de vista de la recepción, este tipo de celebraciones barrocas constituían uno de los eventos públicos de mayor importancia para la sociedad colonial. El potencial de transformación del espacio colectivo era altísimo y la capacidad de afectación sensorial probablemente no era equiparable desde el punto de vista de diversos autores a ningún otro evento en la época. De este modo, además de máquinas barrocas antes mencionadas, se sumaban, en palabras de Vincent Martin, el redoble de campanas,
coros de alabanza, música festiva, carrozas preparadas por los distintos gremios de la época y el olor de incienso, un verdadero banquete sensorial, según lo señala Vincent Martin. De una manera u otra, los diversos estamentos y segmentos de la sociedad hacían presencia en el evento o participaban directamente de las procesiones. Como les decía ahorita, confeccionaban carros alegóricos adscritos a sus organizaciones gremiales o marchaban a pie. Eso sí, organizados jerárquicamente según su origen o posición social. De este modo, la fiesta barroca era una gran performance colectiva en la que se daba a ver, a leer, a escuchar, a pensar y a hacer a través de un complejo entramado simbólico, intencionalmente orquestado y preparado, gracias a una financiación que usaba tanto recursos de la corona como aportes y donaciones de otros estamentos, los plateros que mencionábamos hace un momento, que en principio servía como aparato de propaganda para la adhesión política de los pueblos colonizados al imperio, pero que paulatinamente se convirtió en un lugar de consolidación y exhibición del pensamiento y la identidad simbólica de la intelectualidad criolla en surgimiento o naciente. Y es justamente en este punto en donde se destaca el trabajo de Sigüenza, quien, eludiendo los cánones mitológicos clásicos, a través de densas elaboraciones interpretativas que conectaban el mundo de los originarios mexicanos con el mundo egipcio, ya lo habíamos visto en Kircher, validó el uso de motivos indígenas y el reconocimiento de la historia de los pueblos americanos abatidos en el proceso de conquista. Fue así como, valiéndose de esta estrategia intelectual y fundamentación, propuso un arco triunfal compuesto por 12 tableros dedicados a reyes aztecas que pretendía servir de espejo y de guía de virtudes para el accionar político del nuevo virrey. Este es un gesto absolutamente revolucionario, básicamente porque a través de la historia indígena estaba intentando decirle al virrey entrante pues cuál debería ser el curso de su acción de gobierno y de su acción política en el nuevo mundo y específicamente en la Nueva España. Estos tableros evocaban la significación del nombre, las virtudes y las acciones de 12 reyes del mundo azteca. Voy a leer los nombres de los personajes, son un poquito difíciles de pronunciar. Huitzilopochtli, Acamapich, Huitzihuitl, Chimalpopocatzin, Itzacoatl, Moctezuma, Axayacatzin, entre otros. Una manera inteligente e ingeniosa de recuperación de la historia indígena a través de un aceptado ritual de origen romano, ojo con esta combinación, adoptado por la monarquía española, replicado en territorios coloniales, pero que ahora se deconstruía gracias a las argucias de un erudito criollo, interesado en la historia de los pueblos indígenas y en su reivindicación del mundo colonial como clave para el surgimiento de una conciencia histórica propiamente americana. Nótese el popurrí propio del barroco y el sincretismo de esa intelectualidad criolla naciente. Leamos de manos de Sigüenza la descripción de su obra, que modestia aparte, dice el autor, a juicio de los entendidos en el arte, fue una de las cosas más primorosas y singulares que en estos tiempos se han visto. Hasta ahí Sigüenza. Páginas adelante, el criollo describe el aparato festivo de la siguiente manera. Esto es un apartado del Teatro de Virtudes. Animóse esta hermosísima máquina de colores con el ardiente espíritu de los mexicanos emperadores, desde Acamapachi hasta Cuauhtémoc, a quienes no tanto para llenar el número de tableros, cuanto por dignamente merecedor del elogio, acompañó Huitzilopochtli, que fue el que los condujo a su patria, hasta ahora incógnita, a estas provincias que llamó la antigüedad Anahuac. Bisoñería sería combinar estos 12 emperadores con los 12 patriarcas o con los signos celestes, empeño de más elegante pluma que la mía en semejante función, cuando la aritmética de Pitágoras, filosofía de Platón, teología de Orfeo y advertencias de Pedro Bungor sobraban no vulgares primores para hermosear este número. Pero como quieran, que más que curiosidades inútiles para la vista,
fue mi intento representar virtudes heroicas para el ejemplo. Debí excusar los exteriores aliños que la virtud no apetece. Representáronse a la vista, adornados de matizadas plumas, como el traje más individuo de su aprecio. Hasta ahí Sigüenza. Noten cómo hace esta interesante descripción que combina historia, una presentación literaria a través de los epigramas que configuraban o que acompañaban los 12 y explicaban los 12 tableros, y de alguna manera el colorido y las formas de representación que coexistían en su proyecto creativo. Tenemos así, pues, en la actividad de Sigüenza un ejemplo modélico, guardadas las proporciones y obviamente la distancia histórica, de diseño de estrategias transmedia, base fundamental para la instalación y despliegue de ideas que tienen como base la articulación de ¿qué? De diversos registros semióticos, de diversas configuraciones estéticas, en una composición convergente que da para ver, leer, escuchar, pensar y hacer. Asimismo, da cuenta de un modo de organización del conocimiento, capaz de desplegar sus propósitos expresivos a través de la figuración de una estructura más allá del contenido específico de cada uno de los objetos que la componen, y usar y adecuar diversos materiales, técnicas y artes para la expresión, así como hacer gala de la agudeza en sus manifestaciones tanto oratorias, fijadas en el discurso oral, como lapidarias, fijadas en formas especiales más duraderas, y simbólicas fijadas a través de formas metafóricas que se expresan en empresas, emblemas, jeroglíficos, ornamentos, entre otros, en línea con los planteamientos de la idea de retórica de Tesauro. Ojo que esto es muy importante, y es que la noción de agudeza no se aplica solamente a la oratoria, solamente a la representación textual literaria, sino que se aplica además a la representación arquitectónica y hacen parte del mismo compuesto que es la base de la formación en colegios y en instituciones universitarias en el mundo novohispano y en el mundo barroco. Nótese cómo esta concepción humanista es provocadoramente intermedial, no pone en disputa las distintas artes, técnicas y disciplinas, sino que la pone en conjunción para los propósitos y ocasión en los que se les convoque. Asimismo, el cultivo de las habilidades intelectuales, agudeza, ingenio y erudición, tienen como objeto el conjunto de los conocimientos disponibles, todo ello con el fin de procurar placeres a la inteligencia derivados del descubrimiento de los acertijos que están cifrados en los arcos triunfales, que están cifrados en las composiciones emblemáticas, así como de las relaciones laboriosamente tejidas entre las diversas dimensiones de la cultura que se inscriben y se ponen en juego públicamente. Basta levantar el tapete que ha acumulado como polvo siglos y siglos de vida cultural americana para encontrar ejemplos alentadores, procedimientos inventivos y modos de hacer que servirán para informar nuestras prácticas actuales y proyectar las acciones por venir. Hasta ahí, entonces, digamos, la presentación de este interesante ejemplo histórico en el contexto hispanoamericano, en el caso particular de Carlos de Sigüenza y Góngora. Hay un estudio de Octavio Paz mucho más extenso sobre el Neptuno alegórico, que es como la contraparte de esta composición y este trabajo literario, visual, arquitectónico de Sigüenza y Góngora. Quería simplemente resaltar el trabajo y, digamos, la visión de Góngora. Vamos a ver, estamos perfecto, estamos con el tiempo más o menos contado. Voy a hablarles entonces un poco de esta experiencia, digamos, inspirada de alguna manera en los procedimientos y las prácticas del mundo barroco. Este proyecto denominado La Fanfarria Farragosa es un proyecto, como les decía, colectivo, que lo que busca es acercar a las nuevas generaciones a la vida y a la obra de León de Greiff a través de distintos procedimientos y de distintos medios tecnológicos. Punto de partida tiene que ver con, digamos, la potencia cultural de esta revista, la revista Panía, que revolucionó el mundo de comienzos del siglo XX en el contexto
paisa y en el contexto colombiano específicamente. En una biografía novelada de María Cano, encontramos justamente este párrafo que recoge bastante bien el impacto cultural de la revista y de los Panías como movimiento estético, como movimiento intelectual y como movimiento literario. Dice Beatriz Elena Robledo: leyeron y discutieron en una actividad de tertulia que orientaba y que orquestaba de alguna manera María Cano. Leyeron y discutieron cada poema y cada cuento de la revista con el deseo de absorber los vientos nuevos y refrescantes de una literatura viva que se sacudía con decisión el polvo rancio y moribundo de las formas manidas, de los lugares comunes, del artificio decadente. Un tal Fernando Villalba, que después supieron era el seudónimo de alguien de la redacción, alabó al dios Pan, inspirador del nombre de la revista. Esta es un poco la evidencia del potencial cultural de esta revista, que cuando nosotros le preguntamos a personas, digamos, de menor edad, no tenían en absoluto idea de la existencia ni de este movimiento, ni de la obra, ni del trabajo de León Degrave. Ahí es donde básicamente surge la motivación de crear el proyecto, de crear la Fanfarria Zaragoza como una estrategia para aproximarlos al mundo literario y a el mundo vital de León Degrave. Vamos a ver un corto video, es una animación no hecha por nosotros, sino por un equipo de realizadores audiovisuales que cuenta un poco la historia y da contexto al impacto de los 13 Panías en el mundo cultural colombiano. ...2 de febrero de 1915. ¡Pánida, Pánida, Pánida! ¡La gran revista de literatura y arte! Grita alias Caruso, el voceador de prensa más popular de Medellín, rompiendo el silencio del centro de esa ciudad, con una revista inexistente, a la que le restan 13 días para salir a la luz su primera edición. Sí, 13, el mismo número cabalístico del grupo de los integrantes que la idearon, los Pánidas, entre los que estaban León Degrave y Fernando González, quienes en ese momento disfrutaban de esa broma hecha a los lectores de Medellín, mientras disputaban una partida de ajedrez en el Café El Globo, ubicado frente a la Puerta del Perdón de la Iglesia de la Candelaria. Desde la mesa contigua los mira detenidamente otro de los Pánidas, Ricardo Rendón, quien está inmortalizando ese instante con lápiz y papel, en una caricatura que da cuenta de lo diferente que eran los Pánidas con respecto al medellinense promedio. 15 de febrero de 1915. Mañana soleada de un Medellín recatado. Desde los cafés El Globo, el Chantecler y la Bastilla empieza a circular la primera edición de Pan. ¡Pánida, Pánida, Pánida! La gran revista de literatura y arte, con 2 angelitos desnudos en la portada. Grita alias Caruso. Provocación que, sumada a los versos modernistas que escandalizarían a los lectores, no dejaría pasar la curia a través de su revista La Familia Cristiana. Pánida es el nombre de una revista que acaba de salir al público. Desearíamos poder alabar el esfuerzo juvenil de sus redactores si encontráramos en sus páginas algo que mereciera nuestra aprobación. Pero tenemos la pena de afirmar que ellas inspiran decadentismo sensual, que lejos de hacer provecho, dañará a sus lectores. No la recomendamos a las familias por sus efectos perniciosos, ni le correspondemos el canje. Claramente, esta historia, en el momento en que la conocimos y empezamos a explorarla, resultaba sumamente provocadora como pretexto y como motivo para un ejercicio de lectura y escritura en sentido ampliado con nuevas generaciones. Y nos encontramos con que una parte del archivo bibliográfico y fonográfico de León Degrave había sido donado por Hjalmar Degrave, su hijo, a la Universidad de Afit. Además de
otro, digamos, importante volumen de libros y de discos que fuera donado a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Explorando el archivo, nos sumergimos justamente en la Biblioteca de León, empezamos a encontrar cosas tan interesantes como dibujos que parecen ser del mismo León, quien al parecer también renunció, dicen las malas lenguas, a su vocación de ilustrador y de dibujante para abrirle paso a Ricardo Rendón, que por demás fue quien diseñó, para que lo referencien, la cajetilla de los cigarrillos piel roja. Encontramos marcas, piezas, evidencias, no solamente de la lectura, sino de la organización de la colección y de la manera como León de Grave empezaba a estructurar eso que va a ser conocido como los otros yoes, Leo Legris, Sergio Stepansky y una serie de, digamos, otros yoes distintos a los alter egos de Pessoa que iban a hacer presencia a lo largo de su obra. Es decir, él marcaba con esos otros nombres, que eran el mismo, los libros de su colección. La indagación, la exploración del archivo, que arranca el viernes 16 del 16 de marzo, perdón, de 2018, nos va a entregar elementos muy interesantes para, digamos, el desarrollo y el despliegue más adelante del conjunto de la estrategia. Encontramos de la mano de María Isabel Duarte Gandica y de Patricia Ospina, que fueron grandes impulsoras de este proyecto, esta pieza, por ejemplo, un mapa hecho a mano de Bolombolo, una región que significó, digamos, gracias al viaje que haría León de Grave para desempeñarse como almacenista de, digamos, la construcción de un tramo que pasaría por allí de un ferrocarril, se convertiría, digamos, como en la gran fuga rimbaldiana, en el gran viaje de León de Grave, una gran transformación y un gran giro en su obra que lo llevaría, digamos, a conectar el mundo del trópico, paradójicamente, con el mundo de sus antepasados nórdicos. Esa pieza también empezó a jugar un papel fundamental. Bueno, hecho todo este ejercicio de visita, de revisión, de exploración, de disfrute finalmente del archivo de León de Grave, empezamos a perfilar, gracias a nuestra participación en el Salón de Nuevas Lecturas de la Fiesta de la Cultura y del Libro de Medellín, empezamos a perfilar los usuarios, los distintos tipos de usuarios que estaban visitando el Salón de Nuevas Lecturas y a especificar los medios y las plataformas a través de las cuales nosotros podríamos proponerles un juego de relaciones, de lecturas y aproximaciones a la vida y obra de León de Grave. Construimos un marco, digamos, que nos permitía agrupar y organizar los cerca de 13.000 visitantes que luego, gracias a buena parte a los desarrollos, a la intervención, a la articulación de estas estrategias transmedia, se convertirían en 17.000 visitantes, pero gracias a una serie de encuestas, de entrevistas y de indagaciones con ellos, logramos configurar unos perfiles considerando tres aspectos fundamentales: las posibilidades de apropiación cultural que suscitaba la visita al Salón de Lecturas, la valoración de su experiencia en el espacio y la actitud frente al espacio y la disposición. Entonces construimos, digamos, un gran marco para organizar y para orientar la estrategia y las acciones que íbamos a desarrollar. A partir de ahí, construimos lo que se denomina historias de usuario, y es que con esos perfiles empezamos a definir, bueno, los temas más importantes, luego de la exploración, obviamente, del archivo de León, de algunos elementos de su obra, de algún trabajo interpretativo disponible. Definimos unos temas, definimos unos perfiles con unas historias específicas asociadas a esos perfiles, es decir, digamos, visitante que nosotros llamamos tímido, digamos, esperaría o le gustaría cierto tipo de cosas, a las que relacionamos una plataforma o un medio y buscamos una emoción o una sensación a generar
con esas experiencias que se diseñaron. En este proyecto empezaron a vincularse una serie de estudiantes de la maestría en estudios humanísticos, de la maestría en comunicación transmedia, del pregrado en comunicación social. Quiero mencionar muy especialmente a Natalia Moreno, a Juan Pablo Castaño, a Sara Melisa Gallego, a María Elena Parra, y un grupo de estudiantes, Susana Morales, que se vincularon activamente al proyecto y empezaron todo este trabajo y toda esta aventura de co-creación. De esta manera, a través de la priorización y de la identificación de esos públicos con los que nosotros nos íbamos a encontrar, empezamos a construir, digamos, un mapa de contenidos y de plataformas que nos iban a permitir mostrar esa fanfarria farragosa, es decir, ese encuentro barroco también de personajes, de personas, de formas poéticas que habitaban en el mundo y en el universo greifiano. Esto lo hicimos a través de una hipermedia, básicamente una plataforma que instalaba un misterio, un poeta se había perdido y los usuarios tenían que descubrir quién era ese poeta, y de esa manera ir recogiendo, digamos, insumos de la vida y de la obra de León a través de diversos juegos que están disponibles en línea. Yo les compartiré posteriormente los enlaces a algunas de las experiencias digitales que ustedes pueden navegar. Se desarrolló una estrategia de redes sociales orientada básicamente a promover, digamos, el lugar, el papel, los materiales disponibles en la sala patrimonial a través de ejercicios de apropiación de textos específicos y de procedimientos específicos de escritura de León. Este es, digamos, un ejemplo de la primera pantalla del hipermedia que les mencionaba hace un momento. Adicionalmente, empezamos a trabajar en una miniserie dirigida por Alexander Herrera, actual promotor de lectura y mediador digital en la Biblioteca Pública Piloto, con estudiantes de la Institución Educativa y Cultural Jesús Amigo en el 12 de octubre, en donde ellos, de alguna manera, hacían una serie de productos, desarrollaban una serie de productos audiovisuales explorando la figura de León. Voy a ponerles un pedacito de uno de estos productos. No es la cueva del búho, pero en algo se parecen, abrigando los recuerdos en archivos prevalecen. Un homenaje a su legado lleva su nombre presente, de barrotes a murales, una cultura viviente. ¿Qué podrá ser? ¡Ya sé! Bueno, por razones de tiempo no puedo dejar como los distintos productos. Otra de las piezas que empezó a ser parte de este proyecto está vinculada a, digamos, un componente que denominamos los 13 en la 13. Básicamente invitamos a 13 raperos de la Comuna 13 a apropiarse de los 13 Panías y rapear la ciudad en esa forma de juglaría urbana que es el rap, trayendo estos Panías al contexto contemporáneo y contando sus experiencias y contando un poco de la ciudad que les ha tocado vivir. Este es un poco del trabajo en alianza con Ultrasonido Studio. Es un proceso que está todavía, digamos, desarrollándose y esperamos poder al final de este año lanzar el disco de los 13 en la 13. Las composiciones, todo el trabajo creativo es el resultado de una colaboración entre Agroarte en la Comuna 13
y el equipo de ultrasonido estudio con Andrés y Natalia al frente. Hay un espacio web que también se lanzará a mitad de este año y digamos que tuvimos una posibilidad muy interesante y fue vincularnos como parte del equipo de diseño del Salón de Nuevas Lecturas del año 2019. Voy a mostrarles ya para finalizar un poco de esta experiencia. El origen de este proyecto está vinculado a la necesidad de la sala patrimonial de la biblioteca de la Universidad de AFIT de buscar otras mediaciones para material pues, culturalmente relevante, en este caso el archivo de León de Grey, pero con un reto particular, y era cómo acercar ese archivo que ha sido construido sobre unas lógicas en un momento histórico particular a las nuevas generaciones. Del otro lado, el Media Lab de la Universidad de AFIT contribuyó pues aportando el conocimiento que tiene en el desarrollo de estrategias transmedia y construyendo ese puente entre el archivo y un nuevo tipo de públicos de cara pues a favorecer procesos de apropiación de ese archivo. Bueno, el Salón de Nuevas Lecturas este año es sobre León de Grey. Quisimos hacer un lugar imaginario, un pueblo, y la idea es invitar al visitante a que entre a este pueblo como cuando uno viaja, ¿cierto? Es un viaje a un lugar que no existe, pero donde podemos sumergirnos en la obra de León de Grey, en su vida y en el impacto que esto generó también para nuestra sociedad. Mi rol en el grupo del Salón de Nuevas Lecturas fue participar como en la co-creación que todos hacíamos como con las diferentes instituciones y las diferentes personas que integraban esas instituciones. El trabajo fue un trabajo muy dinámico en el cual partimos de un contenido de un autor, pues de una obra literaria de un autor de León de Grey, y con el cual pudimos hacer muchos ejercicios de ideación guiados por EAFIT, que era pues como la entidad que coordinaba como la dirección de ese contenido, y íbamos relatando o haciendo procesos ideativos para la generación de las experiencias que hoy se encuentran dispuestas en el Salón de Nuevas Lecturas. Todo el salón es el resultado de un proceso de co-creación. Hay muchas entidades, como seis, aquí, Confenalco, Fiesta del Libro, Parque Explora, la Red Catul de Casas de la Cultura, UPB. Desde el principio han estado pensando qué tipo de experiencias quieren ofrecer al visitante y en ese sentido qué contenidos ofrecerles al visitante. Entonces, en ese proceso de creación se determinó en un momento entre todos qué tono imaginábamos para los textos. Y a partir de esa definición de tonos, yo lo que hice fue como crear los contenidos, mostrárselos a los del comité, modificarlos según los aportes del comité. Este año participé en la construcción, en la planeación del Salón de Nuevas Lecturas sobre la obra y vida de León de Grey. Las personas que visiten el salón pueden que sean expertas, pueden que no sepan nada de León de Grey. Eso es lo interesante porque acá van a poder encontrar varias experiencias desde varios tipos de lectura para conocer quién fue León de Grey, cuál fue el aporte que hizo a la literatura, a la poesía, cómo fueron los lugares que él imaginó, cuál fue esa innovación que él hizo en el lenguaje. Entonces el Salón de Nuevas Lecturas
en este año 2019 está lleno de experiencias para acercarnos a la obra de León de Greiff. Asimismo, hay una programación de talleres con invitados nacionales e internacionales para acercarnos a estos nuevos mundos y nuevas posibilidades de leer. Mi rol dentro del Salón de Nuevas Lecturas básicamente fue como la colaboración a nivel creativo en el montaje de diferentes experiencias dentro del Salón de Nuevas Lecturas, que este año está enfocado en la obra de León de Greiff. Entonces, básicamente, lo que fue el reto y el expreso intertropical, ahí estuvimos como revisando un par de cosas y desenredando nudos a nivel creativo que tuvimos varias veces, pero nada, muy contento con todo esto que logramos acá y bueno, empezando con toda esta 13ª Fiesta del Libro y la Cultura. Quisiera resaltar algo precioso de este salón. Si miran con cuidado cada uno de los detalles, van a poder encontrar secretos de la obra y vida de León de Greiff. Este es un poco el plano de la experiencia. Convertimos el mundo de León en una experiencia espacial, en un recorrido por distintos elementos de su obra a través de distintos dispositivos tecnológicos. Uno de ellos es un tarot que recientemente fue publicado por la editorial EAFIT, que está acompañado de una aplicación de realidad aumentada, en donde se articulan los 13 panías con 13 lugares que estuvieron vinculados a, digamos, la vida de León y de sus amigos, obviamente, 13 temas y 13 acciones para desarrollar que combinados permiten, de alguna manera, emprender algunos ejercicios creativos de distinto tipo. El oráculo está, como les digo, publicado y está disponible en la editorial EAFIT y, digamos, las ilustraciones fueron hechas por estudiantes del pregrado y de la maestría, en este caso Susana Morales y Juan Pablo Castaño, así como por el trabajo de Isabel Castaño y la coordinación de Natalia Moreno. Vemos que el juego básicamente consiste en armar una figura con el reverso de las cartas del búho, y a través de esa combinación aleatoria entre panía, acción, lugar y tema, digamos, desarrollar o emprender una acción creativa de distinto tipo, como les mencionaba, o hacer una predicción sobre el futuro, y adicionalmente, usando la aplicación de realidad aumentada, acceder a un dato del contexto biográfico de León y a un fragmento de su obra relacionada con los lugares y con los temas. Hay una experiencia de realidad virtual que es un viaje imaginario entre Bolombolo, Antioquia y Corpilombolo en el norte, y esa experiencia estará disponible pues próximamente en línea para su navegación. Tiene muchas claves y retoma muchos de los elementos que están dispersos en el conjunto de la experiencia. Se desarrolló un asistente de voz que encarna la esposa Matilde, la esposa de León de Greiff, que nos permite de alguna manera interactuar a través de comandos de voz con, digamos, este personaje y descifrar algunos elementos desde un punto de vista femenino de la obra de León. Bueno, yo creo que hay mucho más para contarles, pero este ha sido un trabajo extenso e intenso que ha involucrado a un equipo grande, el profesor Luis Alejandro Cárdenas, Gloria Patricia Ospina de la biblioteca, del Centro Cultural Biblioteca Luisa Chavarría, María Isabel Duarte, coordinadora de la Sala Patrimonial, a todo el equipo del Salón de Nuevas Lecturas de la Secretaría de Cultura de Medellín, a un equipo gigante de estudiantes y egresados que han estado entusiasmados, digamos, en este ejercicio de co-creación y, digamos, es un proceso que articula a muchos niveles ejercicios de investigación, creación. Por razones de tiempo, pues, no me quiero extender y quedo a disposición de ustedes para comentarios y para preguntas. Muchas gracias. Mauro, gracias a ti. Yo no sé cómo se aplaude en estos medios, pero mereces un enorme aplauso por esa impactante presentación. Espero le abra a los estudiantes muchísimas estrategias y muchísimas herramientas.
A mí no me han pasado por el chat preguntas, pero por el interno tengo, Mauro, dos preguntas que me parece que tienen que ver pues como con todo lo que has dicho, y le pido a la gente que si necesitan preguntarle algo a Mauricio, pues lo escriban en el chat, así pues podríamos organizar una pequeña conversación. Mauro, la primera pregunta que me hacen por el interno es si en estos momentos estás teniendo un trabajo más o menos parecido con otro autor o con otras obras. No, pues no sin antes advertir que es impresionante lo que hicieron con León de Grey, y que pues todavía no se entiende muy bien dónde está la transmedialidad, intermedialidad, multimodalidad, que se imagina pues que todo eso está junto, pero que otros autores estás trabajando. Y la otra pregunta es el papel de los docentes actuales en este momento con toda esta herramienta que tú les estás favoreciendo. Para responder a la primera pregunta, hicimos dos experiencias anteriores, preparatorias, tres en realidad, preparatorias para este ejercicio. Una con el Museo de Antioquia, con un personaje que es Pedrito Botero, que es una, digamos, una de las pinturas icónicas de la colección Botero en el Museo de Antioquia, y digamos, diseñamos una maleta para mediar experiencias de visita, un prototipo de maleta, realmente el proyecto no se implementó completo, para mediar la experiencia de visita al Museo de Antioquia por parte de niños y niñas. Ese es, digamos, un antecedente de este ejercicio. Posteriormente desarrollamos con el Salón de Nuevas Lecturas también una aproximación a Tom Sawyer, de Mark Twain, y digamos que lo que hicimos fue también una experiencia espacial con múltiples elementos que permitían pues aproximarse a ese personaje. Posteriormente trabajamos con Frankenstein de Mary Shelley, y también, digamos, lo articulamos con dos obras adicionales. Sueñan los androides con ovejas mecánicas, y el golem como, digamos, una metáfora de los androides, de estos seres hechos de retazos que se convirtieron en una experiencia creativa. Entonces, hubo como experiencias anteriores, preparatorias, de exploración, de experimentación, en la línea de combinar distintos medios con un motivo común, y provocar, digamos, curiosidad hacia la obra y hacia el trabajo, tanto de los autores en mención como a los trabajos y obras derivadas. Por ejemplo, del caso de Tom Sawyer, hay series animadas, hay películas, hay producción visual de otros autores que no eran Mark Twain, que fueron puestas en juego y puestas en escena para su consumo, digamos, colectivo. Entonces, ahí tenemos, digamos, un recorrido chévere, interesante desde el Media Lab en el desarrollo de este tipo de experiencias. El papel de los docentes, con los docentes hemos hecho un trabajo extenso también en el contexto de Itagüí, en el marco del Plan Digital TESO. Desarrollamos una estrategia justamente explicándoles a los profesores cómo a través de los medios disponibles en sus instituciones educativas podían desarrollar estrategias transmedia, y de esa experiencia surgió, junto con el profesor Diego Fernando Montoya, un proyecto que se llamó la Odisea Transmedia, que nos permitió trobar la Odisea, volverla un juego de cartas, etcétera, 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 hacer rap, rock, etcétera, etcétera, en el contexto de insisto, las instituciones educativas del municipio de Itagüí. En Medellín, en la institución educativa y cultural Jesús Amigo, hemos desarrollado también varias experiencias en el marco de un evento que ellos tienen que se llama el Ruiseñor que lee, ahora involucrando estudiantes del pregrado en comunicación social y posteriormente estudiantes del EduLab Jesús Amigo. Desarrollamos una experiencia que se llamó el Ruiseñor que lee, que buscaba, digamos, aproximaciones distintas a obras de autores colombianos. Entonces transformamos el colegio en un gran museo interactivo en el que los estudiantes podían, por ejemplo,
la discografía que estaba asociada a Que Viva la Música de Andrés Caicedo, interpretarla usando unos sensores y unos proyectores que reaccionaban en tiempo real a la interacción con los participantes, para citar solamente un ejemplo. Todo esto se ha hecho con los medios disponibles en las instituciones con las que trabajamos y con las que colaboramos, y con los referentes creativos de esas, digamos, de esas comunidades con las que nosotros trabajamos. ¿Qué es lo transmedia? Y creo que estaba en la pregunta que tú hacías ahorita. Lo transmedia, digamos, en este contexto, consiste básicamente, como lo veíamos en el caso de Sigüenza, en la capacidad y en el ejercicio de articular en una experiencia conjunta diversos medios y diversas plataformas para producir y provocar experiencias en las que los usuarios ven, leen, escuchan, pero además son capaces de producir nuevos objetos culturales a partir de esas provocaciones iniciales. Esa es como una manera rápida de resumir qué es lo que en este caso significa la creación y el diseño de estrategias transmedia. Excelente, rápida y clara. Gersaín, que es uno de nuestros estudiantes de la primera cohorte, como no es de Medellín, él pregunta que si has pensado realizar ejercicios de esta índole en otras partes de Colombia. Y Ana Carolina dice que tuvo la oportunidad de conocer la experiencia de Frankenstein en la Feria del Libro hace un par de años y que le pareció pues maravillosa. ¿Qué le contestas a Gersaín, que es de alumno del segundo, de la primera cohorte? Allá estamos, que tenemos toda la disposición. Nosotros lo que hemos hecho es, digamos, este es parte de un proyecto de investigación-creación. Hemos estado publicando reiteradamente los modelos, los marcos de trabajo para que estas experiencias puedan ser replicadas en otros contextos. Y si nos quieren, pues invitar, maravilloso, donde nos inviten, allá estamos, presencial o por medios digitales también. Creo que Juan Pablo tiene la mano levantada, Sonia. Adelante, profesor Juan Pablo Pino. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Disculpen que no pueda activar la cámara, pero el portátil aquí en la oficina no me está funcionando. Bueno, muchas gracias por la presentación, está muy inspiradora. Mauricio, felicitaciones, y felicitaciones también a la profe Sonia por organizar e invitarnos a este encuentro. Tengo una preguntita que procede también de como actividades en las que, bueno, una pregunta que tengo hace un tiempo, y es por el, llamémoslo así, como el rendimiento epistemológico de estas actividades, Mauricio, en este sentido. Hay como, digamos, nos mostraste una serie de productos transmediales originados con la, digamos, con el impulso de hacer llegar, pues, entre otros, la obra de León de Greiff a un público, pues, por ejemplo, a un público juvenil. Hay muchas cosas ahí para copiar, por ejemplo, me imagino yo, pues, ideas, excelente. Tengo también esta pregunta, como te has indagado por, digamos, la repercusión que esas experiencias, incluso esas experiencias creativas, tienen en lo que en términos generales llamaríamos, sí, la comprensión de la obra de León de Greiff por parte de esos nuevos lectores. ¿Es eso, digamos, es posible medir eso de alguna manera? ¿Es posible internarse como en ese ámbito de indagación? Quizás no está muy claro lo que esté preguntando, pero va por ese lado, ¿qué es lo que gana en comprensión, digamos, el que se compromete con la creación o con las experiencias en estos, por ejemplo, en estos salones, a propósito de la obra de León de Greiff? Sí. Juan Pablo, me parece muy, muy pertinente tu pregunta, porque digamos que las visiones más conservadoras de la animación y de la promoción de lectura y escritura dicen, no, esto es pura parafernalia, es pirotecnia, digamos, tecnológica, que no tiene ningún tipo de implicación en los procesos de apropiación de las obras y demás. Creo que hay niveles distintos. Piensen que en el caso, por ejemplo, de una de las experiencias
digamos, la más integradora, que es el Salón de Nuevas Lecturas. Nosotros tuvimos 17.000 visitantes en la experiencia de 2019, 13.000 visitantes en la experiencia de 2018, 7.000 visitantes en la experiencia de 2017. Para hablar, digamos, de esos rendimientos epistemológicos, nosotros, digamos, usamos distintas estrategias. Hicimos un trabajo de encuestas, hicimos un trabajo de entrevistas, digamos, censando distintos aspectos de la experiencia de los visitantes a esos espacios y de cómo afectaban, digamos, esas dinámicas de apropiación cultural. Digamos que hay de todo, ¿no? Hay grados y hay niveles, desde la persona que dice, efectivamente, yo quiero leer los libros de León, la obra de León, y no me interesa ningún tipo, digamos, de manifestación espacial, visual y demás, porque yo creo que León es un tipo dedicado a lo textual simplemente, y su obra se expresa en ese ámbito, cosa que no es cierta, porque además de ser un melómano, tenía digamos, una vocación no desarrollada por el ámbito de lo visual y la ilustración, pero listo, trae ese perfil digamos, de usuario. El reto nuestro en las siguientes experiencias era crear mecanismos que permitieran, digamos, hacer una conversión de ese visitante aúlico y desinteresado a, digamos, un interés o una exploración intermedia, digamos, cifrando con un nivel mayor, digamos, de elaboración, algunos mensajes, haciendo algunos guiños en las experiencias siguientes que implicaran que esa lectura se conectara, digamos, y fuera una clave importante para la interpretación en ciertos niveles de las experiencias, por ejemplo, de realidad virtual. Pero al mismo tiempo, dejar pistas para un visitante que no tiene ni idea de quién es León de Greiff, y esa fue una gran ganancia, que la gente conociera que León de Greiff existe, que los 13 Epanías existen, y empezara por lo menos a aproximarse de alguna manera a la obra. Digamos que tenemos esos dos niveles de implicación. Hay un tercer nivel de implicación, que fue el que logramos en procesos como el de la Comuna 13 y el de el barrio 12 de octubre, en donde los participantes pasaron, digamos, de consumidores, de receptores, de lectores de la obra y de los poemas de León, que debían leer para poder desarrollar los ejercicios o de creación musical o de creación audiovisual, a productores de sus propios contenidos, haciendo reinterpretaciones, tergiversaciones, como el mismo León las hacía, de la obra de León. Entonces, es muy difícil, digamos, fijar un solo patrón de comportamiento y una sola lógica de recepción digamos, de la obra mediada por estos dispositivos tecnológicos. Hay diversidad, como diversidad hay de lectores, de disfrutantes, como diría doña Lorena Vilés, de esa obra amplia y diversa de Gracias, Mauro. Además de señalar los saludos de tus sobrinas desde Manizales, habría que señalar también el comentario de la profesora Paulina, que dice que esto realmente impacta a los proyectos que los estudiantes de la segunda cohorte podrían estar trabajando en este momento para su trabajo de grado. Y quisiera que finalizando pues dijeras 2 o 3 palabras a propósito de persuadir a nuestros estudiantes de la segunda cohorte, de la primera cohorte, que en el primer segundo semestre de este año ya tienen que elegir una de los énfasis. Pero el profesor Alex Sánchez pregunta, bueno, después de agradecer la presentación, ¿qué posibilidades y recomendaciones para adaptar este modelo multimodal en el análisis, difusión de un escrito científico o en estar en general, escritura disciplinar, teniendo en cuenta que este tipo de autores y géneros académicos son vistos como distantes, algo planos o muy diferentes a la escritura literaria? Pregunta el profesor. Y quisiera que terminaras de responder esta pregunta, pues señalándole a los estudiantes por qué deberían tomar el énfasis de géneros transmediales, Mauro. Bien. Bueno, me parece muy retadora la pregunta del profesor Alexander, y muy interesante también, porque las ciencias y las disciplinas son por vocación multimodales. La comunicación pública, el conocimiento científico es multimodal, y voy a citar simplemente un ejemplo.
Cuando un investigador está escribiendo un paper, por ejemplo, necesita valerse de representaciones visuales para ilustrar conceptos a través de mapas conceptuales, mapas mentales y diagramas que son usuales en la literatura y parte fundamental de la literatura científica. Pero al mismo tiempo, en los contextos actuales de investigación, en donde se exige la síntesis absoluta, estos mismos recursos se utilizan, por ejemplo, en la producción de pósters que son exhibidos en ferias, en eventos, y que hacen parte de coloquios y otras actividades y otros formatos, digamos, de comunicación pública de la ciencia y el conocimiento. Adicionalmente, por ejemplo, las editoriales hoy están usando formatos audiovisuales para la promoción de las obras y de trabajos académicos y de trabajos científicos como parte fundamental del ejercicio de darlos a conocer, pero además del ejercicio de interesar a los públicos por esas obras. Si juntamos esos componentes, el componente textual, el componente visual, los modos de presentación sintética, la comunicación audiovisual, tendríamos perfectamente un circuito para desarrollar estrategias transmediales de comunicación de la ciencia y de la tecnología en nuestros contextos. Porque la ciencia y nuestro pensamiento, nuestra manera de abordar el mundo es esencialmente multimodal. Y eso se transparenta en las actividades que nosotros desarrollamos, de las cuales pues la ciencia y la producción académica no es ajena. Yo creo que tengo pues como muchos motivos por los cuales recomendar esta línea de trabajo en el ámbito de la multimodalidad y la transmedialidad. Digamos que es una oportunidad muy bella para aproximarse al mundo cultural en sentido amplio, para beber de distintas fuentes, para enriquecer ese espíritu diletante que hace parte fundamental de los estudios humanísticos, mientras, digamos, la visión, digámoslo así, moderna nos ha obligado a especializarnos, a concentrarnos, a segmentar, a dividir. Estas visiones coinciden, digamos, con ese espíritu clásico humanista de la curiosidad, del estímulo de la curiosidad, del tránsito entre distintos campos de saber, de la conexión entre muchas formas de hacer que se ponen en juego y que son necesarias en este contexto. Otro aspecto es que este tipo de experiencias, de prácticas, de proyectos demandan, digamos, el trabajo colaborativo, demandan el trabajo de co-creación, demandan la conversación interdisciplinaria, que nos obliga a saltar de nuestros compartimentos estancos y conectarnos con el mundo de la programación, con el mundo del diseño, con el mundo de la arquitectura, con profesionales y personas que seguramente desde lo vital nos van a aportar mucho. Yo agradezco muchísimo. Esta parte ha sido pues como un componente de creación de mi proyecto de tesis doctoral y me ha permitido tener a mi lado a personas maravillosas que han hecho parte de una gran conversación colectiva que se impone, digamos, a las lógicas monológicas, digamos, de la academia tradicional, ¿no? Este tipo de proyectos obligan grandes conversaciones y obligan grandes colaboraciones de las que aprendo mucho. Marilena Parras, se los mencionaba ahorita, Natalia Moreno, Juan Pablo Castaño, Susana Morales y todos mis estudiantes han hecho parte fundamental de esta gran conversación y este gran ejercicio de co-creación en torno a León. Entonces, yo creo que en todos los ámbitos en los que nosotros hemos trabajado, estas experiencias suscitan cosas similares. Un proyecto de estos no se puede desarrollar de manera individual y no hay un erudito como Sigüenza que sea capaz hoy de articular los conocimientos, los saberes y las técnicas de expresión y experiencia disponibles. Necesitamos de la colaboración y esa invitación a colaborar, a conspirar, es decir, a respirar con otros, es parte fundamental del mundo de la transmedialidad y de la multimodalidad. Bueno, Mauro, muchas gracias. Yo dejaré varias preguntas que han hecho en el chat para que tú las pienses y si es posible contestes por ahí. Quiero agradecerte infinitamente
Creo que ya tienes algunos adherentes al énfasis, entonces se verán contigo más adelante, o por lo menos con la maestría en comunicación transmedia que ofreces tú y que creaste y que demuestras pues este trabajo tan serio. Recibe un fuerte aplauso de todas estas personas, de nuestra maestría especialmente, y gracias por mostrarnos esta diversión que en el fondo tiene, como lo explicaste al principio de tu exposición, una gran fuerza y un gran contenido que filosóficamente se tiene que revisar. Un abrazo, gracias a todos los presentes, gracias profesores de todas las cohortes, profesores del Departamento de Humanidades. Mauro, un abrazo muy sentido de todo este equipo que te escuchó hoy, y seguiremos en este géneros transmediales, que es lo que viene el semestre entrante para nuestra maestría. Un abrazo muy especial. Un placer. Feliz noche.